un mes bastante difícil, con muchas cosas que me he pasado, digo, a algunas de mis amigas le digo, he pasado por fuego y he pasado por agua, porque un día me entró agua en la casa también, uno de esos días que ha llovido un montón, toda la noche sacando agua. Así que bueno, seguramente el Señor va a sacar abundancia, como dice la palabra, ¿no? Así que bueno, quiero agradecerles y también agradecer a muchas personas que han estado ayudándome, chicas que me han brindado su apoyo en oración, que es muy importante para mí. También personas que me han ayudado a armar algunas cosas, las chicas que han preparado la decoración, les quiero agradecer también por la decoración. Y bueno, ahora realmente estoy agradecida por esta oportunidad, ¿sí? Hemos terminado la semana pasada un hermoso tema. Estuvimos hablando todos sobre nuestra forma de hablar, ¿no es cierto? Cómo nosotras, como mujeres, tenemos que estar controladas en nuestra manera de hablar. Y ahora vamos a estar comenzando un nuevo libro, ¿no es cierto?, que tiene que ver, que sí, con la forma de hablar, pero nuestra forma de conducirnos, cómo nuestra forma, en nuestra integridad frente a diferentes desafíos que vamos a tener en la vida. El libro se llama Un reto a la integridad, ¿no? Y vamos a tocar lo que queda del año, justamente diferentes áreas. Y la que hoy vamos a estar viendo tiene que ver cómo podemos mantener nuestra integridad frente a la tentación, ¿no? Y está basado en el libro de Santiago. Igualmente, antes quería aclararles, Dios me ha dado la oportunidad de poder estudiar bastante sobre el tema. Hay mucha información, pero también es un tema donde nosotras tenemos que estar preparadas por los tiempos que nos toca vivir. No son tiempos fáciles, todo lo que tiene que ver con la tentación. Vamos a descubrir muchas formas donde no solamente que lo que es la tentación, pero vamos a ir descubriendo varias formas en las que también el mundo y el enemigo nos va atacando, ¿no? Y es muy importante saber de sus maquinaciones por los tiempos que nos tocan vivir, ¿no? Son tiempos muy difíciles. Quisiera, lo que iba a aclararles, antes de que me olvide. Al finalizar, va a haber, creo que en las dos puertas, vamos a estar colocando el material que se va a estar dando. Porque yo siempre que he venido a las reuniones femeninas, me he quedado con muchas ganas de recibir todo lo que tenían, porque a veces la mano no nos da, ¿no? Entonces, no se lo doy antes, por amor al tiempo, no sé si voy a poder darlo todo, pero ustedes sí se lo van a llevar todo. Entonces, pero lo vamos a hacer al finalizar porque no quiero que se distraigan buscando lo que voy a estar diciendo. Entonces, la que quiere tomar nota puede tomar nota, pero al finalizar sí van a tener una copia del estudio, ¿sí? Vamos a empezar y quería hacerle un pequeño resumen, como vamos a estar viendo. El título del mensaje lleva por título Cuando lo torcido parece recto. Y va a estar basado en Santiago capítulo 1 del 13 al 18, que después más adelante lo vamos a leer. Quería hacer una breve reseña de lo que el estado en que la Iglesia, por qué esta epístola tiene una importancia en nuestros tiempos, en la Iglesia actual. Lo primero es la iglesia en la que se escribió, cuando se escribió Santiago, la iglesia que le escribió, era una iglesia que estaba viviendo bajo un tiempo de persecución. Y el tiempo de persecución que tenía no tenía nada que ver con el martirio, sino la persecución que esta iglesia vivía era persecución económica y rechazo social. Lo que ellos estaban viviendo era una persecución económica y rechazo social por ser cristianos. Y lo que acá Santiago les está pidiendo, que ellos tenían que levantarse y resistir bajo la presión que ejercía el mundo frente a eso que les tocaba vivir, frente a esa presión. Santiago escribe la carta justamente a ellos diciéndole que tenían que resistir la presión que el mundo
les ejercía para que no se terminen comprometiendo con el mundo. Y la segunda cosa muy importante que tiene esta epístola, que me encantó saberlo, que yo no lo sabía, es que es una de las epístolas donde está llena de enseñanzas de Jesús. Si bien no está la cita tal cual, pero en esta epístola lo que se encuentra justamente son frases e ideas que Jesús comunicó especialmente en el Sermón del Monte, en Mateo 5, y también en el Sermón de la Llanura de Lucas 6. Entonces, ya vamos a comenzar, ¿sí? Lo que vemos en esta porción que nos toca, el primer punto, vemos que tenemos que reconocer las fuentes de la tentación y los resultados que nos implica en ceder a ellas. Eso es del versículo 13 al 15. Y en segundo lugar, debemos reconocer la fuente divina de toda bendición, del 16 al 18, que ahora lo vamos a leer. Pero yo sé que acá, bueno, no todas a lo mejor vieron la carta de Santiago. Yo sé que hay alumnas y quería antes hacer un resumen o una explicación de lo que es la tentación, definir muy chiquitito, porque no todas sabemos. La tentación viene del griego peirazo y no significa que la tentación solamente con esa palabra significa incitación al mal. También se usa la misma palabra para lo que es someter a prueba o poner a prueba algún metal precioso. Por eso en Santiago lo van a ver que la misma palabra la usa para prueba y la misma palabra se usa para lo que nosotros conocemos como tentación, esa incitación al mal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo distinguir una prueba de una tentación? Y esto va a ser, es muy práctico lo que les voy a compartir, ¿no? Las pruebas, Dios las coloca para probar nuestra fe, ¿no? Y tienen como objetivo, como desafío, como propósito de Dios final, el perfeccionarnos, el purificarnos, mientras que la tentación tiene el propósito de Satanás, que es destruirnos, ¿no? Y es arrancarnos, sacarnos de la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver dónde nace la tentación, ¿no? Pero eso es como yo puedo distinguir una prueba de una tentación. Es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque la mayoría no es general, ¿no? Pero la mayoría de las veces podemos estar viviendo en pruebas y en medio de la prueba, en medio de la debilidad que nos deja vivir una prueba, Satanás se acerca para tentarnos. Así le pasó a Job. Y yo sé que muchas de nosotras pasamos pruebas o estamos viviendo en pruebas y tenemos que estar alertas. A Job le pasó, ¿se acuerdan en Job capítulo 2? Cuando estaba viviendo en el tiempo de prueba y vino la mujer con una incitación, maldice a Dios y muérete. ¿Todavía retienes tu integridad?, le dice. Entonces, yo me sorprendí porque a veces pensamos que está muy distante la prueba de la tentación. No, en medio de la debilidad, Satanás sabe y viene a tentarte, ¿no? Entonces, el objetivo, justamente, generalmente en medio de las pruebas va a haber tentaciones. No es la generalidad, pero generalmente es así. Ahora, la tentación es cuando Satanás apela a lo que está dentro de nuestro interior. Muchas veces son cosas ocultas que nosotros por ahí no las llegamos a ver, ¿no? Como puede ser el orgullo, la envidia, los celos, la ira, la codicia, la lujuria, la murmuración, la amargura. Todas esas cosas pueden estar ocultas en nuestro corazón. Y Satanás, a través de la incitación, lo que va haciendo es ir tratando de sacar en evidencia eso que hasta nosotros, a lo mejor muchas veces, ignoramos que esté dentro nuestro. Porque estamos tratando de vivir una vida en santidad y estamos tratando de justamente que esas cosas no nos gobiernen, y en un momento él, a través del ataque, va tratando de sacar a la luz. Y su objetivo es que esas cosas ocultas florezcan en algún momento en nuestras vidas. Entonces, ahora, yo cuando estudiaba esto, decía, ¿cómo puede ser que él conozca lo que en mi interior es mi debilidad? ¿Cómo puede ser?
Y tratando de investigar, me di cuenta, no me acuerdo si lo dijo el esposo de Sandra en su estudio, pero me di cuenta que una de las cosas por las que Satanás se da cuenta es por lo que nosotros decimos a otros y nos escucha, y por observarnos, porque él no está en todos lados, pero tiene sus amigos, y ellos nos observan y nos escuchan. Entonces, si vos decís, estoy pasando por una prueba, él ya sabe que te encuentras débil. Entonces tenemos que estar alertas por eso. Yo en estos días he pasado un montón de cosas, hasta que empecé a callarme. Empecé a cerrar la boca y empecé a orar a Dios en mi interior, porque era una cosa tras la otra, una cosa tras la otra. Y dije, claro, Mónica, ¿cómo no te va a pasar si vos lo estás diciendo, ¿no? Y uno lo dice para que oren muchas veces, pero era lo que yo sentía. Ahora sí, me gustaría que todas juntas busquemos Santiago, capítulo 1, vamos a estar leyendo, del versículo 13 al 18. Ya explicamos un poquito lo que es la tentación, quién es el que apela, la diferencia entre la tentación y la prueba, y ahora vamos a buscar el pasaje por el cual vamos a estar basándonos. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por nadie, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz la muerte, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, lo leí mal, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Sí, me gustaría que podamos estar orando, ¿sí? Padre, estoy tan agradecida de poder darme esta oportunidad de poder servir acá a mis hermanas. Tú sabes cuánto yo aprecio y valoro sus vidas. Señor, deseo que tu palabra caiga con poder en medio de nosotras y que mis palabras, Señor, sean olvidadas. Señor, si en este compartir hay algo mío, te pido perdón. Y te ruego que la mente de mis amadas hermanas, Señor, no lo absorban. Señor, ayúdanos a examinar nuestro corazón con transparencia y que podamos oír lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, prohíbe que mi carne sea glorificada y que tú, en tu presencia, que estamos en tu presencia, todo pensamiento sea elevado a ti, porque tú eres el único digno de todo pensamiento. Aprópiate de nuestras vidas con tu verdad, oh Dios. Gracias por este tiempo y ayúdanos a comprender tus verdades y las maquinaciones del enemigo para estar alerta, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí vamos a ver 4 pasos, ¿no? Lo primero que la tentación hace, la tentación es permitida por Dios, ¿no? Ahí vimos el ejemplo de Job. En segundo lugar, vamos a ver que la tentación es producida por nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, lo que está en nuestro interior, la carne. En tercer lugar, vamos a ver que la tentación es provocada por nuestros enemigos. ¿Quiénes son? El mundo y Satanás. Y en cuarto lugar, la tentación nos hace perecer si no la abortamos, si no la cortamos. Y ese es el versículo de Santiago 1:15, ¿no? Ahora, la palabra tentación que está usando ahí en el versículo 13 de Santiago es una lucha que se produce dentro del corazón de cada persona. Es como una batalla, porque parte de la persona se siente anhelando aquello que está viendo
y parte de la persona que anhela guardar la santidad. Es una lucha en el interior, ¿no es cierto? Que cada uno de nosotros, es un impulso que tenemos malo. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía en Romanos capítulo 7? ¿Se acuerdan que decía ahí dice, mi situación es que estoy vendido al pecado? Eso decía Pablo. Ahí en 7:25. Dice, lo que yo no entiendo, eso, lo que aborrezco termino haciendo. Es una lucha. Por eso, en el versículo 12 de Santiago, dice, bienaventurado el que soporta la tentación. Yo no puedo ser, ahí está hablando de prueba, porque no puedo estar súper feliz cuando tengo una lucha interna en mi corazón, que estoy luchando por guardarme en santidad y estoy luchando por hacer la voluntad de Dios. Y acá Pablo lo describe muy bien ahí en Romanos capítulo 7. Es una lucha interna, ¿no es cierto? Ahora, hay una realidad, la realidad de la tentación hoy. Escuchen esta frase, dice, nos exponemos a diario a una variedad increíble de oportunidades para la desobediencia de pensamiento y de obra. La estimulación recibida en forma constante nos persuade y nos convence, captando nuestra atención, dándole alimentación y despertando los deseos más íntimos, malos deseos. ¿Se dan cuenta? Estamos en un tiempo donde las oportunidades para la desobediencia, no solamente en nuestros pensamientos y en nuestras obras, es por la estimulación que muchas veces vamos recibiendo, ¿no es cierto? Ahora, las tentaciones que recibimos hoy vienen cargadas con un poder brutal de la publicidad, escondiendo un carácter perverso y sutil del ofrecimiento del mundo a nuestras vidas, a nuestras carnes. Ahora, en ese ofrecimiento va apelando a la codicia, perdón, Mirta, pero es así, va apelando a la codicia, va apelando al egoísmo, va apelando a la lujuria, a la sensualidad. Eso es todo lo que recibimos constantemente, ¿sí? Así que antes quiero que veamos un pequeño videíto que vamos a ver ahí, el bombardeo, es un minutito, el bombardeo que podemos llegar a estar percibiendo nosotras. No es campamento eso. A ver si está, si no seguimos. ¿Sí? Bueno, era un chiste. ¿No? ¿No sale? ¿No? Bueno, no importa. Lo que queríamos poder tratar de ver era justamente el bombardeo que nosotros vamos recibiendo. Iba a haber imágenes sobre las adicciones, imágenes sobre la bulimia y la anorexia, imágenes sobre la homosexualidad, imágenes sobre el alcohol, sobre la violencia, sobre este tiempo que nos toca vivir, ¿no es cierto? Y ese bombardeo es constante. Yo le contaba, no me quiero ir del tiempo, le contaba el otro día a una persona, que el otro día conversando con mi mamá que está apartada, en un momento ella me dijo, estábamos hablando con mi hermana más chica, me dice, y bueno, mi hermana más chica también está apartada, ¿no? Me dice, que se junte. Y yo la miré a mi mamá y le dije, no mamá, eso no está bien. Pero es tanto el bombardeo, mis otras hermanas están casadas, y siempre era que nos tenemos que casar, pero fue tanto el bombardeo que ellos reciben que lo terminan asimilando, ¿no? Entonces, ahora seguimos, dice, el versículo mismo 13 dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no es incitado por la maldad. Para Él nunca ha sido atractiva la maldad. En su calidad de Dios, Él no puede pecar. Él no puede pecar. Ni esas cosas le incitan a Dios, porque ahí lo dice, Dios no puede ser tentado por el mal. Él es invencible, Dios es invencible contra los ataques del mal. Nosotros somos los que no somos invencibles. Él no es vulnerable al mar. Yo soy la vulnerable al mar, no Dios. Y Él es absolutamente impermeable contra los ataques del enemigo.
yo soy la que tengo permeabilidad contra sus ataques, ¿no es cierto? Y es muy importante que pensemos, Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, por su carácter, por el carácter que Dios tiene. Ahora, el segundo punto, ese era el primero, ¿no? La tentación es producida por nuestra naturaleza pecaminosa, sea nuestros factores internos. Si alguien tiene Marcos 7, 21 y 23, que alguien lo iba a buscar, ¿lo podría leer en voz alta, por favor? ¿Alguien lo tiene? Marcos 7, del 21 al 23. Muchas gracias. Ahí vemos muy bien. La tentación es producida por nuestra propia naturaleza, cosas que salen en nuestro interior, que están bien descritas aquí, ¿no? En otras versiones esa palabra concupiscencia significa malos deseos, propia codicia o propia pasión. Esas cosas que salen en nuestro interior, como los pensamientos, los engaños, la lascivia, desde ahí viene a lo que a Satanás va apelando. Ahora, la concepción de la tentación dice, sino que cada uno es tentado. Cada uno es tentado. Lo que significa esto que ninguno escapa a la tentación. Todos somos tentados. Cada uno de nosotras. Y esa palabra en el original, tentado, significa que es una constante. No es que, hoy estoy tentado, mañana no. El verbo ahí es continuamente estamos siendo tentados. El enemigo no está contento. Bueno, ahora, la tentación es algo que yo veo, que codicio y que me incita a hacer lo malo, ¿no es cierto? El proceso de la tentación está descrito en el versículo 14. En el versículo 14, que dice que es atraído y seducido, ¿no? Entonces, mi carne sufre una atracción. Esa palabra atracción significa llevar, arrastrar y llevar, ¿no es cierto? Es como si fuese obligado a un deseo interior. El uso que se le da es el uso de la caza y la pesca. Por eso las chicas acá pusieron la caña de pescar, ¿no es cierto? Justamente es eso lo que se le da en el uso. Es como una carnada que se usa para seducir al animal, ¿no es cierto? Al animal que no sospecha que detrás de eso está lo que le va a producir la muerte, ¿no es cierto? Los antiguos griegos usaban esta palabra para describir y sacar a un pez fuera del agua. Cuando lo sacaban del agua y el pez, justamente no queriendo salir, tenía que tironear. Ahora, yo pensaba en una cosa. El pez necesita estar en el agua y el creyente tiene que estar en la voluntad de Dios. Y lo que Satanás quiere hacer a través de esta atracción es sacarte fuera, arrancarte de la voluntad de Dios, en pensamientos, en actitudes, en tu vida en forma personal. Y así como el pez tiene que estar en su medio ambiente, el cristiano tiene que tener un corazón de integridad correcto delante de Dios, estando en el centro de la voluntad de Dios. Y Satanás lo va a querer desvirtuar. Ahora hay una verdad que debemos saber. Todas somos vulnerables a los pecados escritos en la Escritura que Dios prohíbe. Todas somos vulnerables. No hay ninguna que no diga que no somos vulnerables a algún pecado que la Escritura dice, cada persona tiene sus propios deseos y lascivia. Un comportamiento que es poderosamente atractivo para una persona, quizás tenga menos atracción para otra. Hoy por ahí, yo tenía la idea de traer algunas cositas, pero si yo hubiera mostrado un muñequito, ninguna se hubiera traído, pero un niño sí. Si yo hubiera mostrado un chocolate, las que somos golosas, nos hubiera traído, ¿no es cierto? O si yo hubiera mostrado dinero, a muchas nos hubiera interesado. O sea, lo que estoy diciendo es, así
las inclinaciones que nosotras tenemos, todas somos vulnerables, tenemos deseos malos, pero cada una tiene una atracción, algo que la atrae, algo que la seduce. No es lo mismo para todas. Y por ahí algo que a mí me seduce, para Griselda es una abominación. Y por ahí para lo que a Griselda le seduce, por ahí para mí no me produce nada. Y ¿sabes qué? El enemigo conoce y va apelando. Y si no conoce la tuya, va apelando porque en alguna cosa te agarró. Entonces, lo que tenemos en común no está en los deseos personales que tenemos, sino en el hecho de que todos poseemos esos malos deseos, que somos susceptibles a esos deseos y que somos responsables por esos malos deseos. El primer punto, entonces, vimos que lo que el mundo nos hace, la forma, el proceso en que vamos cayendo es primero la atracción y lo segundo el engaño. Somos seducida. El propósito es atraernos como una presa y desviarnos de la seguridad, capturándonos y llevándonos hacia la muerte. Esa palabra seducido significa entrampamiento, atraer con el cebo, ¿no es cierto? Es lo mismo que las trampas que se le usa justamente a los animales, el anzuelo, ¿no es cierto? Ahora, yo te quiero decir, el maligno busca los anzuelos propicios para cada creyente. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante que él los tiene bien estudiados en cómo te puede hacer caer. No es al azar. Él está más pendiente que nosotras. Nosotras no estamos muy alertas. Les quiero leer una frase que saqué de un libro titulado La tentación. Dice así: con poder irresistible el deseo toma control de nuestra carne. No hace la diferencia si usa un deseo sexual, ambición, vanidad, deseo de venganza, amor a la fama y poder, avaricia por el dinero. El gozo en Dios es extinguido en nosotras y buscamos todo nuestro gozo en la criatura. En este momento Dios es completamente irreal para nosotros. Él pierde toda realidad y solamente el deseo de la criatura se hace real. Satanás en ese momento no nos lleva a odiar a Dios, nos hace olvidar de Dios. Así la lascivia se levanta apoderándose de la mente y la voluntad del hombre, llevándola a la oscuridad más profunda. Perdemos la facultad del claro discernimiento y de la decisión. Lo perdemos en esos momentos. Es triste. Las preguntas se comienzan a presentar. ¿Lo que en la carne desea es realmente pecado en este caso? Realmente no sé si me es permitido. ¿No es que se espera esto de mí ahora, aquí, en esta situación en particular, para apaciguar el deseo? Y es aquí, cuando empiezan a venir las preguntas, es aquí que todo dentro de nosotros se enaltece contra la palabra de Dios, en ese momento. Es un proceso. Empezamos y es como que estamos seducidas y empiezan las preguntas y cuando todo se va enalteciendo hasta que nos ponemos en contra, pensamos lo contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. En esta semana tuve una situación bastante particular y difícil y una de las personas me decía, yo decidía no recepcionar lo que me decías. Yo decidía no recepcionar, se levantaba, se enaltecía contra la palabra de Dios. Y así es, así pasa, es un proceso. Y así pasa en nuestras vidas, por eso tenemos que estar muy alertas. En tercer lugar, la tentación es provocada por nuestros enemigos. Después se van a llevar todo, pero quisiera que lean Efesios 6:11, la persona que lo tiene, por favor. Gracias, Marta. Esa palabra, acechanzas, significa artimaña. Te voy a decir lo que significa, es de metodeia.
significa astucia, engaño, estrategias con meta, acechanzas, artimañas del error, con vistas a la astucia del engaño, plan en contra. En definitiva, ¿sabés lo que significa esa acechanza, artimaña? Maquinaciones, estrategia, trampa, engaño, método. Se parece mucho a nuestra palabra en original método, ¿no es cierto? Metadeia, ¿no? Si tan solo pudiéramos entender que el diablo no trabaja al azar, sino cuidadosamente y metódicamente, hilando y tejiendo, esperando el momento justo para poner sus trampas muy cuidadosamente, con el propósito de destruir la vida de los santos. Ese es su propósito. No lo vamos a leer ahora. Yo sé que Vicky tenía Isaías 32:7, pero habla de trampas para enredar a los simples. Por eso están las redes. Esa palabra trampas para enredar a los simples significa que te prende como con una red. Te tiende las redes para atraparte. Así trabaja el enemigo, así trabaja. Lo que Satanás quiere es enredarnos. Él es el mentiroso y coloca esas trampas, que no las vemos, no las vemos. Ahora, ¿quiénes son los blancos predilectos? ¿Quiénes son los blancos predilectos? Y acá pienso en esto y se me pone la piel de gallina, ¿no? Porque es el versículo que estudiamos. En 2 Corintios 11:3, ¿se acuerdan? Que memorizamos. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esa palabra, sentidos extraviados, ¿sabes lo que significa? Pensamientos desviados. Fíjate esta definición. Sea corrompida las percepciones mentales. Lo que vos percibís, corrompido, algo que está estropeado, está corroído. Mi percepción mental se termina anulando por el engaño, ¿no es cierto? Dice que también se lo ve como pervertir la mente, perviertan vuestras mentes para apartarse, ¿no es cierto? Entonces, ahora, esos sentidos extraviados, según un libro, decía que es una traición a la lealtad que le debemos a Dios. Traición a la lealtad que le debemos a Dios. Porque así como traicionó Eva a dar oídos a lo que la serpiente con astucia le decía, ella le dio el oído, la escuchó. Los pensamientos se le extraviaron, se le corrompieron. Porque ella, con haberla escuchado y haberlo aceptado, almacenado en su mente, lo que estaba haciendo era desconfiando del amor de Dios, y eso la llevó a la desobediencia. Por eso es tan importante que nosotros tengamos cuidado de no ser engañada. Tenemos que saber que esas percepciones mentales pueden ser corrompidas. Y Pablo estaba muy preocupado por esta iglesia. Era una iglesia nueva, la iglesia de los Corintios. La iglesia que estaba constantemente bombardeada, como nosotros hoy, con todo lo que tenía que ver con la idolatría, con todo lo que tenía que ver con el libertinaje sexual. ¿No son nuestros tiempos hoy? A esa clase de iglesia. Y Pablo le dice, pero temo. Tengo un temor, estoy aterrorizado por ustedes, hermanos, porque así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos pueden ser engañados. Eso es lo que estaba comunicando. El corazón de Pablo, ante ver el panorama del tiempo que le tocaba vivir a la iglesia de Corintio, su corazón tenía temor por esas vidas. Y hay una frase que decía, todo nivel de sobreexposición puede abrir en la mente una puerta para que algún día Satanás pueda aprovecharla para sacar ventajas. Todo nivel de sobreexposición constante, bombardeo, bombardeo, bombardeo. Es una puerta abierta para que algún día Satanás entre por ahí. Después de tanto, yo me asombré de lo que mi mamá me dijo. Me asombré. Ahora, ¿qué clases de persona está describiendo Pablo acá?
lo vimos recién. Personas que tienen una vida de sincera fidelidad a Cristo. Eran personas así, las que Pablo tenía temor. Y yo pienso en nuestras vidas, ¿no? En estos últimos tiempos hemos oído de muchas personas que tenían una sincera fidelidad a Cristo y dejaron que Satanás, que la estimulación vaya llenando la mente, las percepciones mentales, hasta que se terminaron engañando. Cayeron en el engaño, cayeron en las redes. Fueron casados. Y justamente hablaba de esta clase de persona. No son personas que pueden ser seducidas por el enemigo, cuyo objetivo es corromper y descarriar de lo verdadero. Ahora, ¿cómo una persona consagrada, piadosa y de devoción puede ser engañada hasta llegar al punto de tener una mente corrompida? Por permitir los bombardeos mentales. Pensamientos cerrados y obsesivos, mentiras, que coloca el enemigo y que decidimos prestar atención y dejarles anidar a nuestras mentes hasta que bajan en nuestro corazón. Tenemos que estar alerta porque Satanás puede corromper y seducir la mente de un cristiano consagrado. Fíjate como decía recién, la serpiente llegó al corazón, ¿sabes por qué? Por la mente. Sentidos extraviados. Y pensaba, una persona totalmente consagrada, pero con una mente aún vulnerable, son las que caen. Porque la mente es vulnerable. Y podemos decir, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero hermanas, debemos amar a Dios con toda nuestra mente también. Es muy importante llenar nuestra mente porque ahí es donde justamente Satanás nos va atacando. Ahora, no vamos a leer, porque ya no tenemos mucho tiempo. Somos conscientes del grado del ataque del enemigo, le queda poco tiempo. Algunas tenían Apocalipsis 9 y 12, pero solo lo voy a resumir, que dice que con su gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, está engañando al mundo entero, con gran ira, porque le queda poco tiempo. Estamos en los tiempos finales, hermana, el Señor se acerca y Él sabe leer las señales, no es ninguna persona que no es ignorante. A veces somos nosotras las que ignoramos muchas cosas, pero Él sabe leer las señales y sabe que le queda poco tiempo y está desatado con todo, tratando de atraer y hacer caer a más personas. ¿A quiénes le puede suceder? A todos. Primera Pedro 5, 8 y 9, las que están anotando, igualmente esto lo van a tener. Primera Pedro 5, 8 y 9 dice, sed sobrios, creo que alguien lo tenía, ¿no? ¿Sí? ¿La podés leer, Gi? Gracias. Justamente ahí dicen, ¿no? ¿A quiénes les puede suceder? Cualquiera puede ser su víctima. Porque él anda rugiendo. ¿Escuchás los rugidos alrededor tuyo? Está rugiendo alrededor tuyo buscando a quién devorar. Y el versículo 9 dice, estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Quién puede ser la víctima? Cualquiera. Cualquiera puede ser la víctima. Muchas personas que por la gracia de Dios nunca han sido engañados por el diablo, consideran erróneamente que todo alejamiento de la piedad no es sino obstinación, rebelión y prueba de falsedad. Ellos no tienen idea del sufrimiento que se padece cuando alguien con un corazón genuinamente fiel a Dios resbala del camino. Por supuesto es un proceso, la caída nunca es de repente y es una decisión. Estar enredados, hagámonos la idea, con un león rugiente, empeñando en devorarte
constituye un sufrimiento real y muy sangrante. Cuando sientes las garras del león enfurecido desgarrar la carne del hermano en la caída, es muy doloroso, es muy doloroso. Y ahora me gustaría, Priscila, ya vamos terminando, pero Priscila va a hacer una poesía de una persona que ha sido engañada y ha caído, que se llama Un Nuevo Nombre. Mi nombre es Engañada, pero no siempre me llamé así. Tal vez me conozcas, aunque quizás no sepas que tengo un nuevo nombre. Posiblemente no tengas idea alguna de lo que he pasado, porque hago todo lo posible para verme igual que antes. Tengo terror de ti, aunque antes solías ser igual que tú. Alguna vez mantuve mi cabeza en alto, sin tener fuerzas para sostenerla. En ese entonces era una persona muy respetada y todavía mostraba respeto por mí misma. Mi vida estaba totalmente consagrada a Dios y, a decir verdad, en lo profundo de mí, a veces sentía un poquito de orgullo por mi devoción. Luego me arrepentía porque sabía que eso estaba mal y yo no quería equivocarme. No quería equivocarme jamás. La gente me admiraba y la vida se veía bien desde aquí. Me sentía bien por ser quien era, pero eso era antes de que fuera engañada. Y lo que resulta extraño es que ya no me acuerdo de mi antiguo nombre. Solo recuerdo que me gustaba mucho y estaba contenta de ser quien era. Pero me temo que ahora estoy totalmente despierta. Despierta de una pesadilla que tuve, y esa pesadilla era yo, engañada. Si pudiera hablarte y realmente pudieras escucharme, te diría que no tengo idea de cómo ocurrió todo esto. Honestamente, yo era igual que tú. No planeé ser engañada. No quería ser engañada. Un día no lo era, pero al otro día sí. Ay, ahora sé dónde me equivoqué. He rebobinado las escenas de esta pesadilla 1000 veces, deteniéndome en el momento exacto en que me aparté de la senda de la sensatez. El camino que tenía por delante no parecía ser la ruta equivocada, solo se veía diferente. Y es extraño, porque en la escena inicial no parecía que fuera el diablo, pero cada vez que vuelvo a mirarla, él deja caer un pedazo de su máscara. Cuando finalmente se la sacó, se estaba riendo de mí, y ahora ya nada me parecía gracioso, y mientras él se reía, yo jamás me volvería a reír. Si tan solo pudiera regresar, esta vez podría verla, daría vueltas alrededor de la trampa camuflada por este arbusto, y no sería engañada, me sentiría orgullosa. ¿Quién era ese? ¿Cuál era ese mi antiguo nombre? ¿Orgullosa? Ya ni siquiera puedo recordar quién era. Pensé que era bueno, no que era orgullosa, pero ahora no sé. ¿Me creerías si te digo que no escuché cuando la trampa se cerró? Demasiadas voces bombardeaban mi mente. Solo sabía que me había quedado atascada en un lugar desconocido. Y de pronto, ya no me gustó la escena. Quería volver a casa, y al principio el tobillo no me dolía. No hasta que se infectó por el veneno. Entonces pensé que moriría. Yacía como una liebre herida mientras el lobo aullaba en la oscuridad. Y sentía mucho miedo, y me cubrí con el arbusto para que no me vieran. Sentía que no podía respirar. Y tenía que salir de ahí, o seguro que eso acabaría por matarme. No pertenecía a ese lugar, y me negaba a morir allí. Intenté forzar la trampa una y otra vez, pero no hubo caso. Y la sangre comenzó a brotar. No había salida. Entonces clamé a Dios y le dije: ¿Dónde estás, Dios mío? ¿Dónde estás? ¿No ves cómo estoy? Él me oyó y aún en mi caída vino a mí. Ya no hay infección. Él puso algo en la herida y la limpió al instante. Y mientras inspeccionaba mi tobillo malherido, yo esperaba que me dijera: te lo merecías, ¿sabes? Fuiste engañada. Porque lo merecía, y sé que lo merecía. Pero aún no me lo ha dicho, y no sé, tal vez lo haga, o tal vez no.
Todavía no sé cuándo puedo confiar en Él, porque me doy cuenta que al final no lo conocía como pensaba, ni de esta manera. La pierna me sigue doliendo. Mi Dios me dijo que con el tiempo sanará. Pero yo temo que voy a quedar renga para siempre, y con este nombre nuevo, engañada. Gracias, Priscila. Yo quería leerles porque, sinceramente, cuando pude ver, nosotros a veces no llegamos a comprender cuando una persona es engañada y todo lo que la persona puede llegar a vivir, ¿no?, en su interior. Y a veces todos tenemos que estar alertas, sabiendo que así como a personas, amigos nuestros, compañeros nuestros, han pasado circunstancias que terminaron siendo engañados, nosotros también tenemos que estar alertas a esa advertencia, ¿no? Y ya para terminar, no podemos quedarnos ahí. Tenemos que pensar en cómo nosotras podemos tener la victoria. Porque si bien el enemigo tiene poder, pero nuestro poder más poderoso es nuestro Dios. Y ahí en 2 Corintios capítulo 10 están nuestras armas poderosas, nuestro equipamiento. 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos armas poderosas en Dios para destruir estas fortalezas. Los muros de estas fortalezas que hay dentro nuestro son nuestros argumentos, nuestros pensamientos. Las torres que se van levantando es nuestra altivez. La naturaleza misma de estas fortalezas que se levantan en nuestras vidas, son pensamientos totalmente contrarios al conocimiento de Dios. Pero nosotros nuestras armas son poderosas en Dios para derribar esas fortalezas que se levantan y esos argumentos que se levantan. Y yo pensaba, Él quiere destruir, pero nosotros podemos derribar con las armas poderosas que tenemos en Dios. Yo necesito derribar esas fortalezas mías, que las dejé levantar en mi interior, en mi mente y en mi corazón, y llevarlas cautiva, todos los pensamientos, argumentos, a la obediencia de Cristo. Necesito someterlo bajo la autoridad de Cristo y de su palabra. Pensamientos míos que se rebelan contra Cristo y contra sus mandatos. Es una lucha constante en mi mente. Son pensamientos que no colaboran, sino que batallan en mi mente, como dudas, cuestionamiento, egoísmo, altivez, soberbia, perjuicios, indiferencia. Satanás usó argumentos para engañar a Eva, y él los va a seguir utilizando para nosotros. Pero nuestras armas, hermanas, son poderosas. Nuestras armas es poderosa en Dios para derribar esos argumentos que se levantan en nuestra mente. Yo le contaba ayer a Mirta un poco de mi lucha con respecto al área que me toca a mí vivir, que es con respecto a que Dios todavía me tiene soltera. Y yo le decía que es una lucha constante y que muchas veces tengo que ir repitiéndome porque mi mente, mis argumentos, tratan de engañarme. Y cosas que yo le podía mencionar es, por ejemplo, dices que los caminos de Dios no son verdad. Cuando yo le cuestiono a Dios, ¿por qué todavía estoy soltera? Si yo le estoy cuestionando a Dios, entonces estoy diciendo que Dios, sus caminos no son verdad. Dices que Dios no es bueno, sino que es malo porque todavía te dejó sola. O no escuchó los suspiros
O una de las cosas que me acuerdo que yo pensaba es cuando vienen esos pensamientos a mí, y yo decía, Dios no me puede ver, porque si me vería, muchas noches vería que a lo mejor me pongo a llorar en la soledad. Entonces Dios no me puede ver. Y son esos argumentos que se va levantando, que la única forma de reducirlo fue colocando la palabra de Dios. No, Dios es verdad. No, Dios me ve. No, Dios es bueno. Dios me da lo que necesito, no lo que yo quiero. Y en el tiempo que Él quiere, no en el tiempo que yo quiero, porque Dios tiene el control. Dios nunca llega tarde. Y eso es victoria. Argumentos que se levantan en mi mente, escuchando al enemigo que te va bombardeando. A propósito, un paréntesis, hermanas, las chicas solteras ya tienen el bombardeo del mundo, la sociedad, que todo lo tiene que ver como familia, de la familia propia, y a veces nosotros acrecentamos un poco la lucha, ¿no? Yo sé que no lo hacen con intención, no lo hacemos con intención nunca, pero tenemos que ser muy cuidadosas, porque es una lucha constante muchas veces, porque tenemos deseos, nosotras, sentimientos y pensamientos y necesidades. Entonces tenemos que estar muy alertas y muy cuidadosas con esas cosas, ¿no es cierto? Yo puedo hablar por parte de las solteras, ¿no? Pero esto significa victoria, victoria en los pensamientos. Y yo pensaba, ¿cómo personas pueden caer? Recién lo vimos. Son por el bombardeo en su mente, que no supieron agarrar la palabra de Dios, levantarla y que derribar esos argumentos con la palabra de Dios. Así venció Jesús la tentación. Así debemos vencer nosotras. El Señor dijo, escrito está, no con argumentos, sino con la palabra escrita, el soplo de Dios. El Señor no basó su vida en argumentos, sino una convicción de la palabra de Dios. Tenemos armas poderosas para destruir los argumentos. La Biblia. Cuando baso mi vida con principios, no discuto con mi mente. Le tengo que decir a mi mente, escrito está y se acabó, a obedecer. Así lo tengo que hacer. Y ahora, ya concluyendo, espero que Dios haya podido hablar, ¿no? Pero yo pensaba en mi propia vida, lo que tengo que estar alerta, velando, por el hecho de que el enemigo está con su furia. No solamente por mí, sino por las personas que me rodean y que amo, que a veces los vemos caer, ¿no es cierto? Perdón que me emocione, pero esta semana tuve una situación especial. Por eso que estoy... Dios me tocó mucho con el estudio, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero advertirles que nosotros tenemos que estar alertas y saber si tenemos forma de vencer. Dios nos dio todas las herramientas, nuestro Dios es poderoso. Dios está vivo en nuestras vidas y es real. Y tenemos la palabra que es viva. Es viva. Solo tenemos que permitir que la palabra se levante por encima de lo que yo pienso, lo que yo siento. O no me vas a decir que no sentiste las mentiras. O no me vas a decir que no sentí el rugido al lado tuyo. Muchas veces. Tratando de devorarte. Es real. Pero yo tengo las armas poderosas en Cristo. Esas armas que me dan y me dejan del lado de la victoria. Y pensemos en el otro versículo que teníamos que memorizar. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote tú mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esa palabra tenemos que empezar a remendar. Por eso las chicas hicieron ahí. Sanar heridas, curar. Hay gente que son miembros de nuestro cuerpo, están los huesos dislocados y a mí me tiene que doler cuando un hermano cae.
Y yo tengo que pensar en cómo yo puedo restaurar con el espíritu que debo tener de humildad, de amor, de dulzura, con una actitud correcta. ¿Cómo lo puedo restaurar, restablecer? Porque si mañana me pasa a mí, si mañana me pasa a mí, si te toca a vos, si te toca salir de las redes del engaño. Quiero solo que pensemos, no se puede escuchar la música, ¿no? Hay una canción, y ya terminamos, que habla justamente que canta Marcos Segovia, compañeros nuestros. Dice, mostrémosles comunión, compañeros nuestros que van cayendo en la batalla. Y quisiera terminar ya con esa canción, y ojalá que Dios haya podido hablar y alertarnos y animarnos a poder tener una vida de oración una por otro, pero fortalecidos en la palabra de Dios y no ignorando los métodos, las artimañas del enemigo, sino estando preparadas, y preparemos a nuestras aconsejadas a poder tener victorias. Gracias.